Okay. Have the same thing that he's having. Times 2 on that one. Anything else for the table right now, gents? Crispy roast, spicy tuna, or anything like that? Yellow jalapeno? Both of those. Oh, okay. My name's Christian, sir. I'll be taking care. Thanks, Chris. Alright. Mira. Sigamos dándole para que tengamos tiempo. Sí, lo sí, vamos sí. de No, manera, no, sin prisa. Proceso informal, comiendo Sin como prisa. si estuviéramos No. en un día más en la vida. No anda con la presión, ni corriendo. Y gracias por la invitación. A mí mi padre me llevaba desde muy niño, y te hablo de yo tendría 3 años, me llevaba a las corridas de toros. Y realmente no entendía muy bien lo que pasaba allá abajo, pero había algo que sentía que me llamaba mucho la atención. Una cosa como de magnetismo. Y pasaron los años, como a los 9, 10 años, decidí que a lo mejor para mí es el mundo que yo quería, ¿no? Sí. El mundo del toro. Y mi padre, obviamente, mi padre me apoyó, pues porque a él le fascinaba también. Sí. Pero nunca, esto lo hicimos a las espaldas de mi mamá, porque obviamente era algo que no creo que no le hubiera gustado, ¿no? Y estuve por unos par de años intentándolo, yendo a tientas, entrenando. Hasta que, pues, obviamente, pueblo chico, infierno grande. Yo soy de Torreón, Coahuila. Mi madre se entera y, pues, obviamente, me puso las reglas del juego muy claro. Era o ella o los toros. Sí. Obviamente, en ese momento no tienes la madurez ni el criterio suficiente como para decirle esto en mi mundo, ¿no? Sí. Pero siempre se me quedó esa espinita clavada. Y pasando los años, lo que me di cuenta es que un día por accidente, mi bisabuelo, paréntesis, fue quien construyó los primeros teatros y cines en Torreón, Isauro Martínez. De hecho, el teatro de la ciudad se llama Isauro Martínez. Y en ese teatro fui un día, pero no como espectador, sino me metí por las puertas de atrás y empecé a ver, algo muy particular que tenía que ver con algo que no ves como espectador. Cuando estás como espectador, ves todo el show, ves como ya todo armado, ¿no? La luz, la escenografía. Entonces te digo que cuando voy al teatro y me meto por entre piernas, sin albur, descubrí algo muy parecido a lo que es el mundo del toro. Es todo este ritual que hay, muy parecido al mundo de las corridas de toros. Y dije, creo que este va a ser lo que me va a funcionar a mí para poderme quitar ese trauma o esa espinita, ¿no? Del mundo del toro. Y empecé a tomar clases de actuación, ahí en un curso, con una compañía de teatro muy amateur. A la par me iba también a otra compañía, entonces iba a 2 compañías al mismo tiempo, pues para tratar como de jugar lo más que se pudiera, ¿no? Descubrir. Y ahí fue cuando me di cuenta que eso es lo que realmente yo quería, ¿no? Ser un actor. Claro, también mi idea en ese momento de un actor era muy distinta a la que es ahora, ¿no? Porque lo único que teníamos como referencia eran las obras comerciales que llegaban a Torreón con los actores que normalmente veías en las telenovelas. Sí. Entonces, ese era mi referente. Pero gracias a Dios mi papá me dijo, bueno, si te quieres dedicar al mundo de la actuación, vete a estudiar. Si es lo tuyo, bien. Y si no es lo tuyo, pues te regresas a Torreón y estudias una carrera decente. Leyes. Una carrera de verdad. Bueno, y hasta la fecha no me he regresado. Qué bueno. No, tuve una gran escuela. Decidí irme a México. Estuve 4 años en la Casa del Teatro, que en su momento era la mejor escuela de teatro, de actuación en teatro. Porque hay como varias corrientes, ¿no? O sea, están las escuelas de televisión, sí, escuelas que es como un híbrido entre televisión y teatro. Y esta es una gran escuela, en su momento fue una gran escuela porque estaban las vacas sagradas, así les decían, del teatro, ¿no? Entonces tuve una gran preparación. Yo siempre pongo este ejemplo porque es un ejemplo muy básico, pero me parece que es muy claro. Es como
si eres alguien que se encarga de resolver un problema en una casa, me refiero de ir a arreglar alguna situación, pues un conflicto, pues tienes que llevar una caja de herramientas con miles de cosas, ¿me entiendes? Con miles de cosas. Entonces, y en eso, pues dependiendo del problema, es lo que vas a usar. A lo mejor el problema es muy sencillo y con un desarmador solucionas el problema. Sí. Pero a lo mejor es algo más profundo, entonces tienes que hacer un hoyo, tienes que abrir, tienes que meter cables, tienes que cortar cables, tienes que limpiar, tienes que, ¿no? Sí. Que eso es lo que sucede un poquito entre el cine, el teatro y la actuación, y la televisión, ¿no? Que son muy distintos y cada uno que requiere de un trabajo distinto. El teatro todo está en referencia a tu energía y a tu corporealidad y a la proyección de tu voz. Sí. Muy pocas veces, a menos de que estés muy cerca o en un teatro muy pequeño, logras verle los ojos y la mirada a un actor. No sé si me explico. Sí, no. Sobre todo en estos teatros grandes, pues estás viendo a alguien ahí haciendo movimientos y hablando. Si bien proyecta, bueno, le entendiste lo que dijo, y si no, como pasa con muchos actores, que no les entiendes lo que dicen porque no tienen la escuela. Sí. El mundo de la televisión y el cine es la mirada. O sea, todo lo que tú generas en el teatro a lo corporal y para poderlo proyectar y poder llenar ese espacio de 100 butacas o 1000 butacas, es el mismo trabajo que tienes que condensar con la mirada. Es muy, muy evidente, es mucho más peligroso para un actor que no está preparado ponerse frente a una cámara porque la cámara no miente. En el teatro por ahí puedes mentir, ¿no? Y si es una comedia, bueno, pues ya la gente se rió, decías el peor actor del mundo, pero cuentas 3 chistes, ya la gente se divirtió. En la televisión y en el cine, sobre todo en el cine, todo está en la mirada. Entonces tienes que concentrar todo este trabajo físico hacia tu rostro, ¿no? Pero es un trabajo que a mí no me enseñaron en la escuela. A mí me enseñaron en la escuela a trabajar con mi cuerpo, con mi voz, a construir un personaje psicológicamente, físicamente, pero nunca me enseñaron a trabajar para la televisión, ni para el cine. ¿Y cómo aprendiste eso? ¿Te enseñaste tú solo? Echando a perder. Y echando a perder es teniendo la oportunidad de hacer varios cortometrajes a lo largo de mi carrera, durante mi carrera, cortometrajes de cine con muchachos que también estaban aprendiendo como tú. Que entonces ellos aprendían y yo también aprendía, entonces en el ejercicio pues te echabas a perder, ¿no? Porque de pronto pues una marca, ¿qué es una marca? ¿Qué es un lente? Hay diferentes lentes. Sí. ¿Por qué vamos a grabar esto? ¿Y por qué no seguimos con la escena 2? ¿Por qué no vamos a la escena 40? Eso fue mucho mi escuela, pero fue mucho más empírica. Ahí no fue un taller, no fue una escuela. Fue al paso de los años ir aprendiendo y por intuición y por experiencia lo que es trabajar en el sistema de la televisión tradicional, por lo menos en México, que son a 3 cámaras, o a cine con una cámara, ¿no? Y de pronto, ¿qué lente tienes? ¿Cuál es la proyección? ¿Qué tanto te ves? Pero fue mucho más por trabajo de campo. Trabajo de campo que realmente por un trabajo de... Yo creo que es mejor así, ¿no? Totalmente, bueno, sí, pero si aprendes rápido, porque si no, al sexto cortometraje entre los directores se pasan la voz y es de, no le llames, nunca llega a su marca. Y le pasa a muchos actores, o sea, no es porque sean malos, pero no tienen esta capacidad de coordinar yo verte y llegar a mi marca. Hay gente que no voltean a ver y no, es que no puedes voltear a ver. ¿Qué se siente regresar a México? Y bueno, siento que la mitad del tiempo has estado en México filmando también, pero fuiste a Durango con actores ya establecidos de Estados Unidos, Bill Paxton, Ray Liotta, Thomas Jane, Jeffrey Dean Morgan, quien ahora es el villano de The Walking Dead. ¿Cómo se siente ser parte de eso y volver a México con todo este elenco? Bueno, mira, realmente como fue la historia real, es que ellos fueron como mis padrinos de una toma de decisión muy, muy particular y clave en mi vida. Yo ya tenía dentro de mí esta sensación y esta necesidad de moverme de México a Los Ángeles. Yo todavía estaba en México en ese momento. Sí. Cuando tuvimos la oportunidad de estar en este proyecto, acá a mis ojos, Marianne Savage, mi manager,
me convenció que a pesar de las condiciones en las que nos estaban ofreciendo el trabajo, era un trabajo que debíamos hacer. Por lo que tocaba decir, pues simplemente por la escuela de estar casi por 4 meses filmando bajo las órdenes de Roland Joffé, con estos productores, con este elenco, una serie épica, de época, en Durango. Para mí era un momento muy particular porque yo tenía que tomar una decisión si me quedaba en México y seguir haciendo cosas que estaba haciendo en México y gozar de la comodidad que me estaba ofreciendo México en ese momento, la zona de confort, o cortar con eso, deslindarme por completo de eso y empezar de cero, con una carrera que si bien eso lo hicimos en México, pues al final del día para futuro iba a tener consecuencias y repercusiones acá en Los Ángeles. Entonces para mí hay un antes y un después que es justamente Texas Rising, porque aparte durante esos 5 meses fue cuando audicionamos justamente para Sense8 y para Narcos. Y en su momento tampoco estábamos muy claros de la importancia de ambos proyectos. A lo mejor un poco más de Sense8 porque sabemos que estaban involucrados los Wachowski, las hermanas Wachowski. Ajá. Ahora. Pero el proyecto de Narcos estaba muy cerrado, muy confidencial. Sí. Entonces no sabíamos ni siquiera de qué se trataba como tal. Sabíamos que era una cosa muy política, por lo que alcanzamos a descifrar en el casting, pero nunca pensamos que era lo que es ahora la serie de Narcos. Entonces, bueno, creo que hay señales divinas, porque así lo tenemos que ver, que fueron muy evidentes en ese momento, cuando yo tomé la decisión de dejar proyectos en México para empezar esta nueva aventura, esta nueva carrera, esta nueva vida en Los Ángeles, y que se hayan dado estos 3 proyectos de la mano, uno tras otro, pues era como la señal de que íbamos por buen camino, ¿no? Pues por ese lado creo que sí, todo ha sido de aprendizaje. No puedo decir que bajo las mejores condiciones o por cuestiones, bueno, Texas Rising fue una serie muy complicada porque era estar bajo las condiciones climatológicas de Durango, que es muy desértico, caluroso, horas con trajes de época, subidos en caballos. Sí. Era complicado, ¿no? Y horas esperando. Pero bueno, al final el resultado valió la pena. Y lo demás ha sido lo mismo, pues es lo mismo. Cuando empiezas de cero, pues tu credibilidad está igual, empieza de cero. Entonces hay que estar luchando todos los días para generar un nombre, un respeto por parte de la industria, ¿no? Es una industria muy grande, en Estados Unidos es una industria muy grande. Entonces, de pronto tú puedes tener un personaje muy importante dentro de una serie, pero para ellos, su manera de ver las estructuras y de quién es importante dentro de una serie es este o el otro, ¿no? Y yo me sigo peleando un poquito con eso, pero bueno, es parte del día a día de ir entendiendo que es un formato y que así se manejan las cosas aquí en Estados Unidos, pero creo que ahí vamos, ¿no? Llevamos 2 años realmente como internándonos en este mundo de Estados Unidos y las cosas van caminando con sus sorpresas para bien, con sus sorpresas no para mal, sino como de sorprenderte cómo se manejan acá las cosas, pero fuera de eso todo en general ha sido un gran aprendizaje. No, creo que, pues voy a ser muy honesto, y no soy malinchista porque adoro mi país, pero creo que me hizo muy bien a nivel personal y profesional moverme de México. Claro, ¿qué sucede? Y pasa mucho en la industria en México. Tú no eres nadie y te tratan como nadie. Sí. El Star System que se maneja de pronto acá en Estados Unidos de hacer estrellas, en México no hay. En México es, hazte de tu nombre y una vez que lo tengas, entonces sí tal vez te invite, tal vez te meta a mis proyectos. Pero aquí por lo menos tienes un poquito más la oportunidad de hacer un casting y que a pesar de que no tengas nombre, te den el papel. O sea, bueno, a mí me pasó, bueno, no nos vayamos tan lejos, con las 3 series que hemos hablado. Texas Rising, es un personaje, dentro de los personajes es de los más importantes de los mexicanos. Sí. Sense8, pues bueno, audicionaron 800 para ese. Yo lo sé porque me lo dijeron los Wachowski. Y de todo el mundo, ¿sabes? Y no se digan, bueno, no se diga el caso de Narcos.
hablar de un expresidente colombiano con el peso que tenía en la primera y segunda temporada, pues cualquier otro profesor podría decir, oye, no, pues hay que poner un actor de renombre, ¿no? Creo que son las cosas que la industria en Estados Unidos sabe hacer bien y que nosotros tendríamos que aprender en México a hacer. Alfonso Herrera, ayer me di cuenta, hoy sí es Alfonso Herrera, yo crecí viéndolo en Rebelde. Ponchito. Él también ya está en El Exorcista. No, mira, él es un claro ejemplo de lo que es perseverancia. Porque si alguien, yo lo tomo como ejemplo y como ejemplo a seguir, por lo mismo que platicábamos con respecto al tema del Señor de los Cielos. Porque yo regreso a México y a mí me sorprende cómo cada vez, en vez de que sea menos el fervor por, cada vez es más el fervor por, bueno, por la serie como tal, y en particular hacia mí por Chacorta, ¿sabes? Entonces un poquito comparándome con Poncho es eso, es decir, hasta dónde uno, qué es lo que tiene que hacer uno, hasta dónde tiene que uno exponerse, arriesgarse, para que el público te deje de ver como el de RBD o que te deje de ver como Chacorta. ¿Sabes? ¿Hasta dónde tienes que irte? ¿Hasta qué extremo? Bueno, Poncho ahorita es pareja gay de Lito en Sense8. Yo no sé eso cómo le caiga a sus 4 millones de fans en Brasil, ¿me entiendes? Pero pues es parte de lo que él necesita hacer. Pero mira que lo ha hecho tan bien y con tanto esmero y con tanta dedicación y profesionalismo. Entonces, algo que sí, volvemos a lo mismo, nunca sabes a dónde te va a llevar el trabajo que ya hiciste. Porque uno de pronto dice, bueno, ya lo hice. Y de pronto a lo mejor los actores somos muy dados a... que tiene que pasar algo, ¿no? En el momento. ¿Sabes? Que se desborde IMDb con Star Meter, o que 25,000 revistas te hablen, o 25,000 revistas te hablen para darte la portada. Sí. Y de pronto no sucede nada. Hay veces donde no pasa nada. En el momento. Pero después uno no sabe qué sucede con esos proyectos. Y todo esto te lo comento porque entonces, claro, de pronto nos hablan para esta obra de teatro, donde en particular nos dicen, me dice Marian, hay algo aquí muy particular y valioso que tienes que valorar, que es que la directora de casting, que es de las más fregonas en Nueva York, directora de casting de obras de teatro, te está buscando para darte el personaje. O sea, no te está pidiendo que audiciones, te está buscando. Te quiere a ti. Te quiere a ti y Marian dice, bueno, pero ¿cómo llegas a Raúl? Porque he visto sus trabajos en Narcos, he visto sus trabajos en Sense8, veo la gama, veo las posibilidades de ir de un lugar y es lo que yo necesito para un personaje como Father Monroe. Versatilidad. Entonces te lo digo, o sea, volvemos a lo mismo, no sabes quién el día de mañana ve Narcos y dice, en Tailandia, por ponerte un ejemplo, y te dice, hay una película que quiero que te vayas a hacer a Tailandia porque me pareció interesante lo que hiciste en Narcos, o en Sense8, o en... Se pasa la voz. No, y más con él, o sea, lo que es que yo hasta ahorita todavía no alcanzo a dimensionar el poder que tiene Netflix. O sea, la cantidad, el approach, ¿sabes? Hasta dónde llega Netflix y la cantidad de televisiones en donde se ve Netflix. Son millones, en todo el mundo. Todos quieren hacer series en Netflix. ¿Entiendes? Pues eso es increíble, porque tú nunca sabes, a lo mejor hay, como te digo, un productor que está buscando un actor con ciertas características en Alemania, y pues se meten a IMDb, te contactan y sucede la magia, ¿no? Y así fue como nos pasó con esta obra de teatro. Ahora, hasta el día de hoy yo llevo 2 meses trabajando en este proyecto, y por trabajando me refiero, fui a hacer un workshop a Princeton con el resto de los compañeros actores y con la directora y con el dramaturgo. Y llevo 2 meses que estoy en mi casa, que nada más salgo para hacer ejercicio y me regreso a memorizar y a trabajar la obra. Proceso de descubrimiento. Es que, porque aparte tienes que hacer un doble trabajo. O sea, si esto fuera una obra en español, mi proceso sería directo. Sí. Aquí tengo que hacer un trabajo doble, que es primero entender lo que está diciendo el personaje, y por entender me refiero del inglés al español, para entonces yo después empezar a llenar esas frases de lo que el personaje realmente quiere decir. Con la emoción.
entender lo que está diciendo para transmitirla. Pero es un doble trabajo. Oye, ¿y cómo le haces para canalizar la energía? Porque yo tengo entendido que hacer teatro es bien Cansado. No sé. Va a ser para mí un reto nuevo esto. Va a ser un reto nuevo porque sí, voy a estar bajo unas condiciones y unas exigencias que en mi vida he estado. Te digo, primero por dar tantas funciones a la semana. Segundo, porque el nivel de concentración es mucho más agudo. Tienes que pensar, no es que seas pesimista, pero existe siempre la posibilidad de que te equivoques. Sí. El tema es que si yo me equivoco ahorita, corrijo rápido porque mi tren de pensamiento es rápido y lo improviso y te la cambio porque es en español. En inglés es de... No le puedes decir al público, ok, I'm gonna say it in Spanish because... Sorry. You know? You cannot do that. So it has to be like, okay, now I have to improvise English. Yes. No, sí. So, entonces lo que tengo que buscar es una seña con mis compañeros para cuando se me vaya el texto, agarrarme la oreja derecha es de save me. Exacto. Save by the bell. Toda la oreja bien roja. No sé. No, pero te digo, aparte, ese es el reto es interesante por ese lado. Y igual, volvemos a lo mismo, no sabes qué consecuencias pueda traer a futuro. Nunca sabes quién va a estar como espectador en el teatro. Muchos productores. ¿Y qué proyectos pueden venir? Ahora, ¿con quién te gustaría trabajar en tanto como actores y directores de cine? Siempre para mí un sueño sería, y espero alcanzarlo, es con Gary Oldman. Me leíste la mente porque como eres camaleónico, dije, tú eres como el Gary Oldman de México. Yo me lo robé, sí, la verdad es que, de hecho, mi primer película me robé casi todo de él. O sea, veía la película de... Sí. Esa película, Jean Reno y esta Natalie Portman. El profesional. Veía cómo le hacía, entonces yo me ponía a actuar la escena de Matando Cabos. Yo sabía que lo habías agarrado de ahí, yo sabía. No, la verdad es que es alguien que admiro, porque para mí creo que lo que hace un Gary Oldman o lo que hace un Daniel Day-Lewis, sí. Para mí son los únicos dos actores donde yo me olvido de que está el actor. O sea, logro ver el personaje. De hecho, al principio con Gary Oldman me pasaba que terminaba de verlo y veía los créditos finales y era de, no es posible que sea Gary Oldman. Era Gary Oldman. ¿Lo viste en True Romance? Sí, claro. Ahí fue donde empezó yo para mi enamoramiento con él. Ahí fue porque aparte con Leo dije, ¿quién es este cuate? Loco, proyecta, pero es esta cosa. Y de ahí empecé a seguirlo. Pero me pasó mucho yo tuve la fortuna, en su momento para mí fue una desgracia, muy joven, mis papás me metieron a una escuela bilingüe desde muy niño. Yo toda la primaria y secundaria estudié en el colegio americano, entonces el inglés como quiera fue siempre un idioma para mí. ¿Colegio americano de Torreón? Ajá. Yo estuve en el colegio americano de Saltillo. Ah, mira, queda como el David. Más que yo tengo a ti como 20 años, seguro, ¿no? No lo digas a cuadro. Vamos a editar eso. Bueno, pues lo que me pasó a mí es que cuando salí de la escuela, ya de actuación, me imagino que lo conoces, obviamente, Damián Alcázar. Damián Alcázar. Está en Narcos ahora también. Me fue a ver a la obra con la que yo me gradué. Recién graduado de la escuela, va un día a verme, va a ver la obra. Y saliendo, se espera, nos felicita y me agarra de pronto, me da un abrazo y pues para mí, él no era Damián Alcázar el que conocemos ahora, él estaba empezando también, hacía mucho teatro, pero obviamente sabía quién era y... Todavía no estaba haciendo lo de Herodes ni nada. No, estoy hablando cuando él también estaba empezando una carrera muy sólida y todos lo respetábamos mucho porque ya sabíamos de él, sobre todo en teatro. Todavía no tenía acercamiento con la televisión o con el cine, pero sabía quién era. Y un día me dice, esta misma noche saliendo del teatro, me dice, ¿a ti te interesaría hacer cine? Y yo, claro, me encantaría. He hecho algunos cortometrajes y
y el formato me interesa, me llama la atención. Me dice, el sábado hay una fiesta a la que quiero que vayas para que te presente a la directora de casting de todas las películas que se hacen en México. Ok, perfecto. ¿Cómo se llama? Claudia Becker. Para mí Claudia Becker me sonó a no, Laura Méndez. No. Y ya después me enteré quién era. Y sí, ella fue por muchos años la directora de casting en México de cuánta película se hacía, tanto mexicana como extranjeras. Y en aquel tiempo se hacía mucho más cine de Estados Unidos en México, por las condiciones. Y entonces me empezaron a llamar, fíjate, por el inglés y por mi físico y por mi edad, y empecé a trabajar, curiosamente, con proyectos. Uno se llamó My Family, que era para HBO, una serie que se hace hace muchos años. Y después hice otra cosa que se llamó The Warden Red Rock, una cosa así, The Warden, ¿no? Con James Caan. Imagínate que para mí era como James Caan. Sony, wow. Una escena de golpes con él donde me ponía una madriza. Dije, bendito sea Dios, me va a madrear James Caan. Ya lo puedo presumir. Y de ahí, pensando un poquito en general, porque no me acuerdo de todo. Después vino un proyecto muy importante que fue para Alemania, que fue una película que se llamó Los Rehenes de Costa Rica, donde interpreté al personaje protagonista. Pero mi personaje tenía que hablar en español y muy poquito en alemán. Pero con la manera de comunicarme con el director y con los demás del reparto era por medio del inglés. Entonces el inglés otra vez fue el acierto. Y después terminé, que en ese momento para mí fue como el proyecto más importante en el sentido de Hollywood, fue La Leyenda del Zorro. Oh, sí. Con Antonio Banderas, Katherine Zeta-Jones. Yo pensé que tenías como 50 años en esa película. Yo No sabía quién eras. La neta. Pero muy bueno. Y de ahí sucesivamente después pude hacer La Cristiada con Andy García. Pude hacer esto de Texas Rising con todos esos actores que dices. Y luego, claro, cuando estás más joven, todo te impone, todo te da nervio, todo te asusta, ¿no? Vas creciendo y vas volviéndote un poquito más seguro de ti mismo. Sí. Y Texas Rising, ver a tantos actores de ese nivel, con esa proyección, con esas carreras, con esa experiencia, verlos equivocarse igual o más que tú. Seres humanos. Y enojarse igual o más que tú porque no le sale, ¿no? Sí. O hacer cualquier cosa más que tú porque dices, es Ray Liotta y lleva 27 tomas y no le sale el texto. No, pero es que él no te decía así. Él no te decía, así es esto. No, claro, y lo bello de ese proyecto, que son las cosas que la gente no ve. O sea, la gente ya vio las 5 horas de Texas Rising. Pero nosotros terminábamos después de 12 horas de trabajar en el desierto, con una sed y con un hambre. Entonces llegábamos al hotel donde todos estábamos y el bar y el restaurante era como nuestro recreo. Sí. Porque comentábamos todo lo que había pasado durante ese día y ellos contaban miles de anécdotas de películas donde los habías visto y resulta que detrás de esa escena magnífica, donde tú decías qué bárbaro le creí todo, complicado. Hay 40 tomas. O por el texto, o por la situación, o por la... Entonces dices, mira, o sea, ok. Y lo que te dicen, hay que jugar. Sí, cada quien su carácter, uno tiene una pataleta, el otro se ríe, el otro le vale, pero you have to play, ¿no? Los actores es lo que tenemos que hacer. ¿Quién era el que menos aguantaba el calor? No más que menos. La historia más triste de todos es de, lo acabas de mencionar, el protagonista ahorita de, que te gusta a ti mucho, Jeffrey. ¿Cuál? Jeffrey Dean Morgan. Jeffrey Dean Morgan. Okay. ¿Tú viste la serie, la de Texas Rising? Sí. Bueno, su historia es pequeña, como la de todos los demás, pero su historia es muy bonita. Para mí creo que es la más entrañable porque de pronto esta cosa de que es sordo lo hace entrañable el personaje, que tiene esta enfermedad que se lo está comiendo, pero sobre todo sobre la relación con su caballo, que al final lo tiene que sacrificar porque le dan un balazo. No te voy a mentir, porque no puedo mentir frente a las cámaras. Está rolando. El intento de él para matar a su caballo fueron entre 15 y 20 llamados en falso.
Y por en falso me refiero que él tenía que llegar a una locación que estaba a 2 horas y media del hotel. Salía a las 5 de la mañana para llegar a las 7, caracterizarse una hora y esperar en su tráiler durante 8 o 10 horas. 20 llamados le pasó lo mismo, o por la lluvia, o por lo que... Era la escena maldita. O sea, él tuvo que ir 20 llamados para por fin lograr esa escena. Que todos la vemos y es entrañable. Sí. Entonces yo creo que él lloraba no por el caballo, sino porque decía, gracias, ya la hice, la escena, güey, ya te morí", ¿sabes? Y él te lo decía, dice, güey, I killed the fucking horse, thank God. Thank God he's dead. O sea, ese día, te lo juro, todos festejamos en el hotel. O sea, no hubo celebración más grande ni cuando terminamos, ni que es el cumpleaños de alguno de ellos. Mató al caballo finalmente. 20, o sea, que son las cosas que la gente no ve. Y él estaba realmente ya muy enojado. O sea, yo no había visto un actor, pues es que yo creo que, o sea... Frustración, te cansas. Sí. Y aparte, pura razón, que la lluvia, bueno, por la lluvia. Pero bajaba la lluvia y era de salir al campo y decir, bueno, ¿por qué no lo hacemos? Están haciendo otra toma, y se les vaya. Es que la cámara, es No. que la luz, es que el... Entonces, más que el calor. Y también llegaron todos muy asustados. Pues claro, porque también pues, el tema de no está para menos, ¿no? Nuestro país tiene ahorita una tan mala fama con respecto a la inseguridad. Que la primera semana no salían del hotel. No salían del hotel, o sea, se subían a la camioneta, locación, hotel. Hasta que yo les dije, oigan, sí, pero no, o sea, no. Para empezar, vamos a cambiar ciertas cosas. Están 20 gringos en la barra, como buenos gringos, viendo el fútbol americano. Y como están en México, están viendo tequila. ¿Y sabes lo que hacen? Pedir tequila. A ver, señores, vamos a empezar por aquí. Pues de aquí estamos muy... O sea, no van a terminar la serie. Si siguen tomando a este nivel este tequila, no van a terminar. O sea, van a terminar en el hospital con cirrosis. Le hubieras dicho a Ray Liotta, oye, ¿y el 1800 dónde está? No, le dije, a ver, ahí le da. Les ofrecí un tequila que era yo. Error, porque entonces eran botellas, no eran nomás el shot, ahora eran botellas. Se fueron relajando y empezaron a darse cuenta que México tenía otra parte que no conocían ellos. Sí. Y le tomaron mucho cariño a la gente en Durango. Mucho O sea, México es difícil, pero tiene ese espíritu. No, pues estamos los que hacemos las cosas bien y derechas, ¿no? Sí. Hay los que están haciendo otras cosas y nosotros que estamos queriendo levantar el nombre de nuestro país. Yo por eso me vine también acá, porque yo quiero poner muy en alto el nombre de mi país. Claro. O sea, si tú me preguntas cuál sería una de tus mayores aspiraciones, o que sucediera y ya me podría ir tranquilo, o me podría regresar a Torreón a ordeñar vacas, pues ganar un Oscar, porque sí están mis metas, y dar un speech de que nuestro país es un país digno, ¿sabes? Nuestro país no es un gobierno, no son intereses políticos, es un país entero que quiere mucho y que es súper cariñoso, pero que desgraciadamente está con la pata aquí por encima por todo lo que sucede con gente en el poder que no nos deja crecer. Es tan bello Netflix que su primer ¿cómo se llama? Preview de Narcos, de 2, fue Pablo Dice. Nice. O sea, te cuenta al final. Esa capacidad de ¿cómo no? Pues, porque hay una historia, papá. Si supieras la historia y si supieras leer. Pero mi pregunta es, después de que él muere, ¿la historia se va a quedar en Colombia si siguen renovando a Narcos o va a moverse en México? Yo no tengo mucho conocimiento. La idea que ellos tienen es que la serie no se trata sobre Pablo Escobar, sobre el narcotráfico. La intención de ellos es llegar hasta donde se pueda. Y si es tiempo actual, será tiempo actual. Pero yo desconozco por completo. Okay. Yo de lo que te puedo hablar es con respecto a Gaviria. Él cumple cumple 4 años de gobierno, ¿no? En los primeros 3 es donde tiene el mayor roce con lo que es el cártel de Medellín, en este caso Pablo Escobar. Logran dar con él y después a él le queda un año más en el gobierno. That's it. Cártel de Cali. Entra el cártel de Cali.
Me gusta mucho la trova. ¿Trovas? Sí, Fernando Delgadillo, Luis Eduardo Aute, Alejandro Filio. Can I have a little more iced tea? Yes. Thanks a lot. I'm gonna grab everyone's refills. Thank you. Thank you, man. Sorry, I didn't wanna- No, don't Oh, worry. it's alright. Silvio Rodríguez. En el sentido de que es música que me toca. O sea, ¿sabes? Que Sí. me hace acordarme, me hace llorar, me hace... O sea, fuera de eso, creo que yo tengo todo tipo ahora con el streaming de la música, pues puedes escuchar lo que sea a la hora que quieras, ¿no? Creo que toda la música te provoca algo. No digo que toda la música sea buena, pero toda la música te provoca algo. Sí. De hecho, el otro día, al gimnasio al que voy a entrenar box, no sé por qué se les ocurrió poner una de rock pesado, pero estos que no entienden nada, que se... Me parece que son perros, güey, matándose. Les dije, por favor, apágalo, o sea, ve cómo estoy, o sea, fueron 3 minutos. Hasta esas canciones te provocan algo, ¿no? Sí, sí, te dan de que te ansiedad. provoca algo, te provoca Sí, algo. sí. Haces tus propios stunts, ¿verdad? Medio extremo saliste, ¿verdad? Mientras sea algo que no vaya a arriesgarme yo, sí me gusta mucho. Y no es extremo, volvemos a lo mismo. Cuando te hablaba de la caja de herramientas que te ofrece la escuela, yo tuve la fortuna que, te repito, el músico, su instrumento de trabajo es el piano, la guitarra, la trompeta, el pintor, su lienzo, el escritor, su libro, sus hojas, su computadora. Nosotros somos nuestro propio instrumento de trabajo. Y pues para entonces hay que tenerlo afinado. Y por afinado me refiero que sepa reaccionar ante las condiciones que el personaje va a estar expuesto. Sí. Entonces durante 4 años llevé clases diarias de danza clásica, contemporáneo, expresión corporal y acrobacias. Y combate, o sea, esgrima y armas. Ok, ok. Que en ese momento tú dices, bueno, ¿y para qué? Porque un cuerpo educado y atento es muy distinto a un cuerpo que no conoce. Y yo lo he visto últimamente tanto con compañeros que no llevan una sola clase corporal, que lo ves en el cuerpo está muerto. Sí. El cuerpo no está presente, no está atento, ¿sabes? Entonces, claro, sobre todo por la acrobacia, me permito hacer cosas que otras personas no. Desde muy niño, porque yo soy de Torreón, pues mi padre siendo veterinario, a mí mi papá me subió un caballo literalmente al año y medio. O sea, me traía mi papá así y andábamos a caballo. Esa sensación, esa noción ya estaba ahí, ¿me entiendes? Y desde los 5 años yo me subí a un caballo solito. Y era algo normal. Nunca sabes para qué te va a servir. Bueno, yo llevo, no sé ahorita, pero te puedo decir 6 películas en las que he tenido que montar a caballo. Sí, no, sí. En unas con mayor riesgo, otras de parado, ¿no? Pero en todas me ha tocado que 1 o 2 compañeros por lo menos, durante la escena más padre de todos corriendo y tú estás con el close-up, pues hacen el close-up porque el de al lado es un doble, porque el compañero no sabía o le da miedo. Entonces ahí es el que sale ganón es uno. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Siempre hay una manera de truquear. Y si es una producción gringa, peor, porque tiene unos dobles que eres tú. ¿Me entiendes? O mejor que tú. No me refiero en lo que haces, sino hasta físicamente te ayuda, ¿no? Pero no, o sea, a mí me encanta hacer mientras que no corra riesgo, 100% riesgo, entonces sí, prefiero yo divertirme y hacerlo. ¿Qué es lo que haces en tus tiempos libres? ¿Qué es lo que te gusta hacer en tus tiempos libres? Tú dices que haces box, ¿verdad? Pues bueno, eso ya más que nada por entrenamiento, por mantener al cuerpo, te digo, afinadito. Activo. Más que una cuestión de vanidad, llega un momento que es necesidad. No, hay personajes que a lo mejor me gustaría que me tocara un personaje totalmente opuesto, o que tuviera que irme desde un físico totalmente delgado a un gordo, ¿no? O sea, un Raging Bull, una cosa así, ¿me entiendes? ¿Sabes? Eso sería maravilloso. Pero mis tiempos libres, pues ir al cine, leer. Acá en Los Ángeles es más como el trabajo de introspección que en México. En México es mucho más socialité, más la cantinita, más la fiesta, más la distracción. Y acá pues hay que estar como mucho más atento de uno. Sí. Estamos para el público latino, querido.
Y yo creo que serías muy buen Me encantaría. Al Pacino. Nada más para que estés ahí en el al tanto. Ya no dejes de ser necio. Claro, hay gente que es la peor pesadilla es que yo sea necio, pero para mí es algo que me ha llevado hasta donde estoy. Perseverancia. A lo mejor muchas veces me he equivocado y mi necedad me ha sacado de lugares donde a lo mejor podría haber llegado. Pero fuera de eso, y el otro consejo que me hubiera dado o que me daría es no tomártelo tan en serio, o sea, sí jugar, aprender a jugar. Sí hay reglas dentro de la actuación, pero entre esas reglas se permite jugar. No es esta cosa de... Porque en la escuela, claro, en la escuela a mí me enseñaron que todo era demasiado en serio. Todo hay que creérselo, todo es demasiado, obligación, ¿no? Estricto, deber ser el mejor. Si un actor quiere ser perfecto, nunca va a saber actuar. No hay un personaje en la vida de la ficción o de la vida real que sea perfecto.